Era una noche fría en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980. Un disparo rompió la calma, luego otro y otro. En total, 5 balas marcaron el fin de una era. John Lennon, ex integrante de The Beatles, ícono de la paz, había sido asesinado frente a su hogar. Pero, ¿por qué alguien querría matar a una de las figuras más queridas del mundo? Hoy te contaré la historia completa, la vida de John Lennon, su legado, el perfil del asesino, lo que ocurrió esa noche y cómo ese disparo no solo acabó con una vida, sino con un sueño colectivo. Eso es mucho más que un asesinato. Es un capítulo oscuro en la historia de la música moderna. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra. En medio de la Segunda Guerra Mundial, su infancia no fue fácil. Fue criado en gran parte por su tía Mimi, ya que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño. Esta sensación de abandono marcaría profundamente su carácter. Desde temprana edad, Lennon mostró un espíritu rebelde y creativo. A sus 15 años formó su primera banda, The Quarrymen. Fue allí donde conoció a Paul McCartney y más tarde a George Harrison y Ringo Starr. Juntos formarían la banda que cambiaría la historia, The Beatles. Con The Beatles, John vivió una sensación meteórica. Canciones como Imagine, Strawberry Falls Forever y All You Need Is Love reflejaban su evolución artística y personal, pero también convivió conflictos, presiones mediáticas y crisis existenciales. En 1970, tras años de tensiones internas, los Beatles se separaron. Para muchos fue el fin de una era, pero para John también fue una liberación. Junto a Yoko Ono, su pareja y musa, Lennon inició una carrera solista, en la que exploró su activismo, su espiritualidad y su búsqueda interior. Vivió una temporada en Estados Unidos, donde enfrentó incluso amenazas de deportación por su activismo contra la guerra de Vietnam. Pero también encontró algo de paz en su vida doméstica. Se retiró temporalmente de la música para cuidar de su hijo Sean, fruto de su relación con Yoko. En 1980, tras 5 años de silencio musical, John lanzó Double Fantasy, un disco que marcaba su regreso. Estaba motivado, lleno de planes y con el deseo de volver a conectar con su público. Nadie imaginaba que serían sus últimas canciones. Mark David Chapman, nacido en Texas en 1955, no era en apariencia muy distinto a otros jóvenes estadounidenses, pero su mente escondía una tormenta. Chapman era un fan obsesionado de los Beatles, especialmente de Lennon, pero esa admiración se convirtió con el tiempo en odio, alimentando por factores psicológicos y religiosos. En 1966, Lennon había declarado que los Beatles eran más populares que Jesús. Esta frase encendió su controversia global años después. Chapman, profundamente religioso, aún guardaba rencor por esas palabras. Además, Chapman sufría de trastornos mentales, escuchaba voces, leía compulsivamente El guarda entre centeno, la novela de J.D. Salinger, que se convirtió en una especie de guía para su delirio. Lo más inquietante, Chapman llegó a planear el asesinato con meses de antelación. Compró el arma, practicó el disparo y viajó desde Hawái a New York con un solo propósito. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon pasó un día relativamente normal. Desayunó con Yoko, dio una entrevista y luego pasó la tarde en el estudio grabando una canción. Pero ese día, frente al edificio Dakota, su residencia en New York, había un hombre esperando, Mark David Chapman. Llevaba ahí horas y en su mano tenía un ejemplar del guardia entre el centeno, en su bolsillo, un revólver calibre 38. A las 5 p.m., John y Yoko salieron del edificio. Chapman, increíblemente, le dio un autógrafo. Lennon, amable como solía ser, se lo firmó. Una foto capturó ese momento. Más tarde, a las 10:50, la pareja regresó. En un instante, mientras caminaban hacia la entrada, Chapman sacó el arma y disparó 5 veces. 4 balas impactaron en la espalda y el hombro de John. Gravemente herido, Lennon fue llevado en un coche patrulla al hospital Roosevelt,
pero ya era demasiado tarde. Fue declarado muerto a las 10:15 p.m. Tenía 40 años. El mundo se paralizó. La noticia recorrió el planeta en minutos. Fans lloraban en las calles de New York, Londres y Tokio. La radio dejó de tocar música para rendir homenaje. La portada de Rolling Stone cambió. Yoko Ono pidió silencio. En Central Park, miles se reunieron en vigilia. Algunos no podían creerlo. Otros solo lloraban como si una parte del alma del siglo XX hubiera sido arrancada. El asesinato de John Lennon fue más que la muerte de un músico. Fue el fin de una era de sueños, de paz y de revolución artística. Mark David Chapman no intentó huir, se quedó en el lugar leyendo su libro. Cuando la policía lo arrestó, confesó de inmediato. Su única declaración fue: "Lo hice por gloria". El juicio fue rápido. Aunque había evidencia de trastornos mentales, Chapman fue declarado competente para enfrentar cargos. Se declaró culpable y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 20 años. Desde entonces, la policía ha solicitado la libertad condicional 12 veces. Todas han sido negadas a día de hoy. Sigue cumpliendo condenas en la prisión de Attica, New York. No todos creen que Chapman actuó solo. Algunas teorías aseguran que fue manipulado o usado por agencias gubernamentales. ¿Por qué, te preguntarás? Porque Lennon era visto como una amenaza política. Otros creen que Chapman estaba bajo control mental y que su obsesión fue alimentada por ciertos grupos extremistas. Ninguna de estas teorías han sido probadas, pero lo cierto es que su crimen fue tan impactante, tan absurdo, que para muchos resulta difícil de creer que fue obra de un solo hombre, con delirios de grandeza. Después de su muerte, John Lennon se convirtió en leyenda. Su música, su mensaje de paz, su rebeldía, fueron elevados a símbolo universal. Yoko Ono transformó el dolor en arte. Central Park se convirtió en un santuario para los fans. Strawberry Fields, cada 8 de diciembre, miles aún se reúnen para rendirle homenaje. Lennon no solo fue un Beatle, fue un poeta, un soñador, un pacifista, un hombre complejo con luces y sombras, pero con una voz que aún resuena. Su asesinato marcó una advertencia. Ni siquiera los ídolos están a salvo en un mundo cada vez más caótico. John Lennon soñó con un mundo sin guerras y sin fronteras, sin odio, y su vida fue un viaje entre la rebeldía y la esperanza. El 8 de diciembre de 1980 nos lo arrebataron, pero su música sigue viva, sus palabras siguen inspirando y su legado, como él mismo cantó, nunca morirá. Porque mientras escuche Imagine y cierre los ojos, pensando en un mundo mejor, John Lennon sigue ahí.